Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, para que habite Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Te voy a leer en la Nueva Traducción Lenguaje Actual estos versículos. Dice: también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender junto con todos los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda su plenitud. Di conmigo: en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Amén y amén. Todos estamos aquí porque hemos creído que existe un Dios, ¿cierto? ¿Alguien acá no cree en Dios? Todos creemos que hay un Dios, ¿cierto? Tranquilo, si hay alguien que dice yo no creo en Dios, tranquilo, levánteme la mano sin pena. Sin pena. Dice: no, yo que voy a levantar la mano, que me cogen a pedradas. No, Dios, todos los que estamos aquí creemos que hay un Dios. Amén. Todos sabemos que hay un Dios. Ahora, ¿por qué será que unos fructifican y otros no fructifican? Si es que la palabra es clara. Dice que todos los que hemos conocido a Dios, todos los que nos hemos acercado al trono de la gracia, merecemos recibir bendiciones sin límites. Merecemos recibir la sobreabundancia porque Cristo pagó por la escasez. Merecemos recibir la sanidad de nuestro cuerpo porque Cristo pagó por tu enfermedad. Merecemos recibir la restitución porque Cristo pagó en esa cruz por tus maldiciones, por tu maldición económica. Ahora, ¿por qué será que unos pueden lograrlo y otros no pueden lograrlo? Yo les voy a explicar por qué. Y por eso leía este versículo. Dice en la Nueva Traducción Lenguaje Actual: le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. ¿Se dan cuenta? Cuando conocemos a Dios podemos entender y recibir todo lo que Dios tiene para darnos. Y eso me viene a la memoria. Esta mañana la escuchaba una canción, una adoración que es viejita pero es hermosa, y empieza diciendo, o el coro es: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. No sé si cuán grande es Él. Todos cantamos esa canción, cuán grande es Él. Pero mi pregunta es: ¿si conoces cuán grande es Dios? ¿Tú sí sabes a cuál Dios estás siguiendo? No es un Dios que estás viendo como las imágenes que hay en la iglesia tradicional, estatuas. No es un Dios de una secta o una religión. Yo no sé si tú, y hoy con todo mi corazón oro a Dios para que puedas entender a cuál es el Dios que tú estás siguiendo. Por eso acá dice el que estaba escribiendo este libro, el apóstol Pablo escribe: oro a Dios, acá 17, para que sean capaces de comprender cuán grande es el Dios que ustedes siguen.
para que ustedes puedan entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios Todopoderoso, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hoy vine a decirles, comenzamos un segundo semestre del año, pero no quiero que comiencen un segundo semestre del año sin entender que al Dios que ustedes siguen es el Dios eterno, el que vive desde los siglos de los siglos hasta la eternidad. Él no tiene fin, Él no tiene sombra de mudanza. Él es el Rey Dios Todopoderoso. Él es el que puede hacer de lo imposible algo posible. Ese es el Dios que ustedes siguen. Ese es el Dios a que adoramos. Y si ustedes leen la palabra de Dios, van a conocer los milagros más extraordinarios que no han hecho los dioses, que no ha hecho el hombre, empezando desde la creación. Dios creó el mundo y el universo, y ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Todo lo que tú puedes ver, los árboles, el cielo, los mares, los animales, eso lo creó Dios, tu Dios al que tú sigues. Pero ¿quién se acuerda cuando Dios abrió el mar rojo en dos? Todos lo sabemos, todos lo hemos visto en las películas. Y cómo el pueblo de Israel pasó el mar en seco. Eso es un milagro que ni la ciencia ha podido lograr. O díganme, ¿quién ha abierto el mar en dos? ¿Alguien? ¿La ciencia ha podido hacerlo? La ciencia ha crecido y ha aumentado, pero díganme, ¿quién o cuándo la ciencia ha abierto el mar en dos? Y lo mejor de todo es que eso parece como una película. Pasa el pueblo de Israel y cuando están pasando los egipcios, Dios cierra el mar y acaba con los enemigos de Israel. Ese es el Dios que tú sigues. Ese es el Dios Todopoderoso. Lo que ni la ciencia ha podido hacer, Dios lo puede hacer, porque para Él no hay algo imposible. Para Él nada es imposible. Amén. ¿O quién se acuerda cuando el pueblo de Israel iba a pasar a conquistar la tierra prometida y Dios mismo derribó unas grandes murallas llamadas las murallas de Jericó? El pueblo no lo hizo, lo hizo Dios. Dice que tembló. Cuando el pueblo de Israel obedeció a Dios, el lugar tembló y las murallas se derribaron. Dios mismo derribó las murallas. Ese es el Dios al que tú estás siguiendo. Por eso cuando tú cantas cuán grande es Él, entiende que Él puede hacer de lo imposible algo posible. Tienes que entender que la enfermedad que hoy llevas no es para muerte, que en un abrir y cerrar de ojos Dios se va a glorificar en tu vida, porque Él es grande y poderoso. ¿O quién se acuerda cuando Daniel fue enviado al foso de los leones? Y cuando salió Daniel, salió sin un solo rasguño. Y él mismo declara que mi Dios envió a sus ángeles y cerró la boca de los leones para que no me comieran. Solamente Él puede experimentar eso. Pero díganme, ¿quién puede hacer eso sino solamente nuestro Dios? Solamente nuestro Rey. Y hoy quiero que entiendan que Dios no es un Dios pequeño, que Dios no es un Dios diminuto, que Dios no bendice a unos y a otros sí, que Dios nos bendice a todos. Pero hasta que no entendamos cuán grande es nuestro Dios, no podemos ver las más grandes hazañas de nuestro Padre Celestial. Y hoy les animo a que podamos entender que nuestro Dios es más grande que tu problema. Yo no sé cuál es tu problema, pero mi Dios, tu Dios es más grande que tu incapacidad, que tu enfermedad, que tu dolencia, que tu escasez, que tu ruina, que tu desempleo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Amén. Dale un aplauso a Jesús, por favor. ¿O quién se acuerda cuando 3 jóvenes fueron enviados al horno de fuego? ¿Alguien ha escuchado esa historia? Enviados al horno de fuego por querer adorar a Dios, por querer exaltar al Rey. ¿Y sabes qué dicen estos 3 jóvenes? Algo que me parece impactante es, ellos entendían quién era su Dios. Mira lo que dicen. Dicen: oh Rey, sepas que no nos vamos a postrar delante tuyo.
Y si nos envías al horno, tenemos a un Dios poderoso que es capaz de librarnos del horno de fuego. Pero si no, pues también tienes que saber que tampoco nos vamos a postrar delante tuyo. O sea, mi Dios tiene el poder para librarnos del horno de fuego, pero si no nos libra, igual no nos interesa. Vamos a servir al Dios todopoderoso porque sabemos cuán grande es Él. Y eso es lo que tú tienes que entender, iglesia. La iglesia final tiene que volver a lo que era la iglesia primitiva. Entender que nuestro Dios es más grande que nuestra limitación. Entender que nuestro Dios es más grande que esa escasez. La escasez es por un momento, hasta que entiendes: mi Dios es más grande que esa escasez. Mi Dios es más grande que ese cáncer, porque el cáncer tiene que morir cuando la sangre de Jesús está sobre tu vida. Amén. Bueno, no hablemos del Antiguo Testamento, hablemos del Nuevo Testamento. Porque muchos dicen: no, es que eso era en el Antiguo Testamento y Dios estaba con Israel. Pero yo veo cuando Jesús viene a la tierra un Dios que todavía hace milagros. ¿O quién se acuerda cuando Jesús convirtió más de 300 litros de agua en el mejor vino del mundo? ¿Cuánto vale una botella del mejor vino? Está estimado entre 1 o 2 millones de dólares. Y Él hizo aproximadamente 300 litros del mejor vino del mundo. ¿Y por qué era el mejor vino? Porque el que se estaba casando probó el vino y dijo: pero ¿cómo así? Si primero se sirve el mejor vino y luego se deja el peor vino para el final. Pero han hecho al contrario, nos han servido el mejor vino para el final. Era el vino más costoso del mundo. Y en ese milagro yo puedo ver restitución económica, sobreabundancia. Pastor, ¿será que Dios sí me quiere libre de esta escasez? Y yo quiero decirte: sí, Dios sí quiere. Porque si Jesús convirtió 300 litros de agua en el mejor vino, es porque Dios quiere que tengamos sobreabundancia. ¿O quién se acuerda cuando Lázaro llevaba 3 días de muerto y llegó Jesús? Y solamente cuando llegó Jesús, Él le dice: Lázaro, ven fuera. Y adivinen qué pasó. Lázaro se levantó y salió fuera. Son milagros que solamente nuestro Dios puede hacer. Dígame, ¿quién ha resucitado a un hombre acá? ¿La ciencia ha podido resucitar a un ser humano? ¿La ciencia ha podido? Lo están intentando, pero no han podido. La ciencia no ha podido resucitar, y mucho menos después de 3 días. ¿O quién se acuerda cuando Jesús multiplica los panes y los peces? Más de 5,000 personas. Lo hizo 2 veces. En una habían cerca de 4,000, 3,000, 4,000. En la otra cerca de 5,000 a 6,000. Y todos se comieron todos los peces y los panes. Y dice que sobró muchas canastas con los pedazos que dejaron. Ese milagro solamente lo hace tu Dios. Ese milagro solamente lo hace el Dios que estamos siguiendo. Y esta mañana vine a decirte que el Dios al que seguimos no es un Dios pequeño. Es un Dios que vive para siempre. Es un Dios que hace hazañas. Es un Dios que te hace fructificar. Es un Dios que te hace multiplicar en medio de la aflicción. Es un Dios que en medio de la enfermedad hace y trae un cambio de diagnóstico. Lo hemos visto en esta casa. ¿Alguien conoce a Abigail, la hija de Duan y Laura? Ese es un bebé milagro. Porque los doctores científicamente decían: van a ser con una enfermedad, van a ser sin uno de sus brazos, quizás con algún síndrome en su cuerpo, en su cabeza. Y era un diagnóstico real, iglesia. Está en los diagnósticos escritos. El que los quiera ver, pídanmelos y se los traigo. Está ese testimonio, no sé si está grabado también. Y científicamente no había salida. Iban a ser sin una de sus extremidades, o iban a ser con alguna enfermedad en su cuerpo. Pero acá nos aferramos al Dios que hace de lo imposible lo posible. De aquí entendimos. Dale ese aplauso a Dios Todopoderoso. Y aquí nos aferramos al Dios y dijimos: no.
Eso es lo que el hombre dice. Pero yo conozco a un Dios, y a un Dios que cambia el diagnóstico, a un Dios que resucitó a Lázaro, y le dijimos: Señor, si tú resucitaste a Lázaro, ¿cómo no vas a cambiar este diagnóstico? Señor, si tú abriste el mar rojo en dos, ¿cómo no vas a traer una libertad y una sanidad sobre esta bebé? Y clamamos y oramos. Y cuando volvieron al médico y se hicieron otro examen, adivinen qué pasó. Un examen totalmente sano, sin ninguna enfermedad. Su bebé viene sana y está bien. Y eso es lo que Dios hace. Ese es nuestro Dios, iglesia. Conozco gente que estaba a punto de morir por un cáncer y Dios ha sanado ese cáncer. Conozco a gente que estaba en la ruina y Dios trajo libertad económica, restauración. El Dios que seguimos, el Dios que tú sigues, es el Dios todopoderoso, que es capaz de convertir lo malo en bendición. Amén. Dale un aplauso a Jesús, por favor. Dios quiere bendecirte. Di conmigo: Dios quiere bendecirme. Dios quiere bendecirme. Dile: Dios quiere bendecirme. No, así no. Alguien que lo diga con fe. A Dios quiere bendecirme. Amén. Eso es lo primero que tienes que entender, que Dios sí quiere. Dios sí quiere. A veces pensamos: bueno, si Dios quiere me sanaré. Si Dios quiere, pues me quita esta enfermedad. No, yo quiero decirte: Dios sí quiere. Pero tú tienes que entender que en tu mente tienes que comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios para recibir tu milagro. Lo segundo es que Dios quiere y puede bendecirte. Dios puede bendecirte. Dios puede cambiar el diagnóstico. Les acabo de contar un milagro imposible y Dios pudo convertirlo en un milagro. Puertas abiertas, gente orando por un trabajo, por una puerta abierta, y no era para esa persona porque no tenía las cualidades. Acá lo hemos escuchado. Y esa persona, por fe, creyendo que Dios podía hacer lo imposible, pasó su hoja de vida, y donde nunca la podían contratar, la contrataron con un sueldo que nunca se imaginó. Esos milagros son reales, son de esta iglesia, son de la iglesia donde tú te estás congregando, son de acá. Milagros donde dicen: pero ¿cómo así? Yo no merezco esto, o sea, esto no es para mí. Y el mismo banco, la misma persona que está atendiendo ahí dice: sí, este cheque está escrito para ti, es tuyo. Esta deuda está saldada. Ese es el Dios al que nosotros seguimos. El Dios que hace proezas, el Dios que hace milagros, el Dios que hace de lo imposible posible. Ese es nuestro Dios, y ese es al que tú estás siguiendo. Y a partir de hoy, en este segundo semestre del año, quiero decirte: empieza a ver a Dios como es. Grande, gigante, maravilloso, enorme. Él no es pequeño, Él es grande. Y si tú cambias tu mentalidad, porque tú puedes pedir por algo. Te voy a pedir un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes pedir: Señor, dame una librita de arroz, Señor, para alimentar a mi casa. Dame una librita de arroz para poder traer y llevar a mi casa. No me dejes llegar a la casa en blanco, Señor. Bueno, adivinen qué va a pasar. El Dios todopoderoso, el Dios que hace de lo imposible posible, adivinen qué va a hacer. Les va a dar la librita de arroz, porque para Él no es imposible. Pero qué diferente es que si ya sabes que Dios es grande y maravilloso, en vez de pedirle una librita de arroz, le dices: Señor, suple todas las necesidades de mi casa. Señor, no una libra de arroz, no un mercado gigante para mi casa. Que siempre, que cada mes, cada 15 días podamos ir a mercar en sobreabundancia, Señor. No queremos una librita de arroz. Gloria a Dios por el arroz, pero queremos más. Queremos tener en sobreabundancia. Adivinen qué va a pasar. ¿Qué va a pasar?
¿Por qué tan callados? ¿Qué va a pasar? Pues va a venir sobreabundancia. Pues va a suceder que el Dios Todopoderoso les va a dar hasta que sobre y abunde. El Dios Todopoderoso va a llenar toda la cena de alimento, porque el Dios que tú sigues no es un Dios de mentiras. Él es real, Él vive para siempre. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Él vive para siempre. Él es maravilloso. Yo les he contado a ustedes, claro, es necesario pasar el tiempo de aflicción. Es necesario pasar el tiempo de la nevera vacía. Es necesario pasar el tiempo de la billetera vacía. ¿Sabes por qué? Porque ahí o conoces a Dios como tu proveedor o mueres sin conocerlo. Es necesario pasar la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque ahí conoces a Dios como tu sanador o te mueres con la enfermedad. Tienes dos opciones. Pero hoy estás aquí para que reconozcas que el Dios Todopoderoso es capaz de traer la sanidad donde el doctor te dijo ya no se puede. Dios es grande, depende de cómo lo veas. Y eso me hace acordar de una historia de un niño que le pregunta a su papá: papá. Y el papá le dice: dime, hijo, papá, ¿puedes decirme de qué tamaño es un avión? ¿De qué tamaño es un avión? Y el papá le dice, ve un avión allá en los cielos volando, y le dice: mira, allá va un avión. Y le pregunta al papá, le devuelve la pregunta y le dice: hijo, ¿de qué tamaño lo ves? Y el niño hace así, le dice: mira, papá, es así de grande. Es así de grande. Y luego lo lleva a un aeropuerto y le dice: ¿de qué tan grande es ese avión? Y el niño le dice: wow, es gigante, es enorme, no tiene medida. Y el papá aprovecha para decirle: hijo, así es de grande nuestro Dios. Depende desde dónde lo veas. Si lo ves desde lejos, lo vas a ver como un Dios pequeño, así de diminuto. Pero si tú estás cerca de Él, lo más cerca posible, lo vas a ver enorme, gigante, que no tiene comparación. Así es nuestro Dios. Depende desde donde veas a Dios, así mismo lo vas a ver. Si lo ves lejos, si lo quieres lejos, si lo estás viendo desde lejos, es un Dios pequeño, porque Él no va a obrar a tu favor. Pero si tú estás cerca de Él y declaras: mi Dios es más grande que mi problema, este Dios que yo sigo es el Dios verdadero, el grande, el gigante, es enorme, así mismo vendrán tus bendiciones. Necesito, por favor, que trabajes, que vengas a mi empresa. Necesito llamadas y contactos divinos en el nombre de Jesús. 6 meses donde verás y dirás: mi Dios es más grande, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dale ese aplauso a Jesús. Preparémonos para ver la gloria de Dios. 6 meses.